¿Quién no conoce el número pi? Es quizá la constante más famosa de las matemáticas. Representa la proporción invariable entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Aparece por todos lados en las fórmulas de la física, y es que pi tiene que ver con la estructura del espacio que nos rodea. Su valor numérico aproximado de 3.14159 es lo que los matemáticos llamarían un invariante del círculo. Cada 14 de marzo a las 15 horas se celebra el Día de Pi en todo el mundo. En los Estados Unidos se hace con un pi, que corresponde a la pronunciación de la letra pi en inglés. Los primeros que se dieron cuenta de la constancia de la proporción entre el diámetro de un círculo y su perímetro fueron los babilonios y los egipcios, hace ya más de 3000 años. Como no se utilizaban aún las expansiones decimales, no quedaba de otra alternativa que aproximar a pi con una división en números enteros. El famoso papiro de Reed, un manuscrito conservado en el Museo Británico, propone la aproximación 256/81, que en números decimales corresponde a 3.160. Nada mal para la época. Pero fue el legendario Arquímedes de Siracusa, casi 250 años antes de que nuestra era, el primero que logró inventar un método sistemático para calcular pi, de manera cada vez más precisa. Lo que hizo el sabio griego fue aproximar al círculo con polígonos inscritos y circunscritos, cada vez con más lados. Si pasamos de un pentágono, cuyos vértices tocan el círculo, a un hexágono y después un octágono cada vez que el perímetro del polígono se aproxima más y más a la forma de un círculo. Podemos, por ejemplo, inscribir un hexágono con lados de longitud 1 en un círculo de radio también 1. El perímetro del hexágono es de longitud 6 y el diámetro del círculo tiene longitud 2. La razón de ambos es 3. Como el hexágono inscrito tiene menor perímetro que el círculo, esto nos dice que pi no puede ser menor que 3. Duplicando sucesivamente el número de lados del polígono, Arquímedes obtuvo una fórmula que permite calcular el perímetro del nuevo polígono con el doble de lados en función del perímetro del polígono anterior. Así nos aproximamos paso a paso a la forma de un círculo y el valor de pi. Por este resultado extraordinario que ya anticipa desde los griegos el proceso de calcular límites, a pi también se le llama a veces constante de Arquímedes. La importancia de pi en las matemáticas se manifiesta en la verdadera carrera que se desató desde entonces para ver quién podía producir mayores y mejores aproximaciones al valor exacto. Es una competencia de pureza matemática que continúa hasta la actualidad. Ya en el siglo VI de nuestra era, en la India se utilizaba la aproximación 62.832 sobre 20.000, que equivale a 3.1416. Los cálculos eran intrincados al tener que trabajar con cocientes enteros. Uno de los adalias más renombrados en esta competencia titánica para aproximar a pi fue el erudito Rudolf von Euler, nacido en Hildesheim, Alemania, quien logró calcular 35 decimales de pi a principios del siglo XVII. Tan importante fue ese acontecimiento que a la constante se le comenzó a llamar número rudolfino. Era en algunas partes de Europa, incluso hasta el siglo XIX. Von Euler invirtió muchos años de su vida en realizar el cálculo, para ello utilizó el método de Arquímedes. Von Euler tenía dos especialidades, daba clases de matemáticas en Delft y operaba una academia de esgrima. Fue por esa doble especialidad que Von Euler le fue ofrecida en 1600 la cátedra de matemáticas en la Universidad de Leiden, en Holanda. Para entonces, su trabajo nocturno ya le había permitido publicar 20 decimales de pi en su libro titulado El Círculo. Ya en Leiden, Von Euler continuó su safari personal para poder literalmente acorralar a pi. Después de su muerte, para llamar la atención sobre su hazaña, la lápida de su tumba fue decorada con un círculo que proporciona una cuota superior a inferior para el verdadero valor de pi, un número irracional con 35 decimales. Sorprende entonces que apenas hasta los siglos XVII y XVIII fuera cristalizando una notación estándar para la constante de Arquímedes, o bien el número rudolfino. El matemático inglés William Oughtred siempre estuvo muy interesado en la enseñanza de las matemáticas y escribió uno de los primeros libros de álgebra, su célebre La llave de las matemáticas, donde también propuso muchas innovaciones simbólicas. Una de ellas fue anotar la constante de Arquímedes con la combinación de las letras delta igual a pi, que representa el diámetro del círculo con delta y el perímetro con pi. Tiene sentido, pues son las iniciales de esas palabras en griego. Casi 70 años más tarde, el autodidacta inglés William James simplificó la notación. James, quien sería aliado de Isaac Newton en su disputa con Leibniz,
Llegó a formar parte de la Royal Society a pesar de haber iniciado su carrera dando cursos de matemáticas en las cafeterías de Londres. Simplificó la notación de Euclid eliminando la delta y conservando solo a pi. Además, la obsesión con obtener más y más dígitos de pi contaba para esta época con mejor maquinaria. El profesor de astronomía John Machine logró inventar en 1706 un método de aproximaciones sucesivas distinto al de Arquímedes. La idea es la misma que han utilizado desde entonces muchos matemáticos. Se puede representar a pi como una suma infinita de sumandos que van disminuyendo en magnitud. La sorprendente fórmula de Euclides, por ejemplo. Muy elegante, pero converge muy lentamente. La fórmula de Machine es más eficiente y el astrónomo inglés logró obtener 100 decimales de pi. Además, sin tener que adquirir la media vida del cálculo como en el caso de Van Zeulen. El éxito de la nueva notación para el valor de pi solo quedó cimentado hasta que los matemáticos importantes adoptaron la nueva notación, especialmente Euler y Leibniz, que llegaron a poner orden. Pero la competencia continúa y es motivo de orgullo para cualquier matemático proponer fórmulas elementales que puedan aproximar a pi con varios decimales. El 16 de enero de 1913, una carta reveló a un genio de las matemáticas. La misiva procedía de Madras, una ciudad ahora conocida como Chennai, situada al sur de la India. El remitente era un joven empleado del puerto de aduanas de 26 años y un salario de 20 libras anuales, que adjuntaba 9 hojas de fórmulas a primera vista incomprensibles. Estimado señor, no he recibido educación universitaria, pero he seguido los cursos de la escuela ordinaria. He hecho un estudio detallado de las series divergentes en general y los resultados a los que he llegado son calificados como sorprendentes por los matemáticos locales, comenzaba el escrito, firmado por Ramanujan. En el caso del gran matemático indio Ramanujan, quien propuso la fórmula, que es exacta para los primeros 9 dígitos de pi. Ramanujan tenía una intuición matemática fabulosa y muchos de sus resultados los obtenía sin poder dar una explicación. Escribió que la diosa Namagiri, venerada en la India, se le apareció en sueños y le reveló el valor exacto de la constante. El reputado matemático británico H. Hardy fue el estupefacto destinatario del documento, con 120 fórmulas entre las que identificó una para saber cuántos números primos hay entre uno y un número determinado, y otras que permitían calcular a gran velocidad los infinitos decimales del número pi. En algunos casos, Ramanujan había llegado sin saberlo a conclusiones ya alcanzadas por matemáticos occidentales. Las fórmulas venían solas, aisladas, sin demostraciones formales ni planteamientos. Esta falta de metodología casi lleva a Hardy a tirar la carta a la basura. Deben ser de verdaderas porque de no serlo, nadie habría tenido la imaginación necesaria para inventarlas. Esta afirmación dio origen al viaje de Srinivas Ramanujan a Cambridge, a donde Hardy le invitó a trasladarse para tratar de desentrañar el secreto de aquel genio autodidacta. Ramanujan tuvo que soportar el racismo y el desprecio de la sociedad inglesa. Este joven indio tenía la capacidad de hacer brotar de su interior fórmulas matemáticas con las que trataba de explicar el mundo. Procedente de una familia paupérrima, Ramanujan formuló sus primeros teoremas a los 13 años y a los 23. El número 1729 es considerado interesante en el campo de la teoría de números, porque es el número más pequeño que se puede expresar en la suma de dos cubos positivo en dos formas diferentes. Este número fue descubierto a raíz de una anécdota del matemático Harold Hardy. En una ocasión, el profesor Hardy viajaba en un taxi hacia el hospital. Iba a realizar una visita al matemático indio, Ramanujan, que se encontraba interesado. El número del taxi donde viajaba Hardy era precisamente 1729, número que le llamó la atención al ser considerado, según él, un número bastante aburrido. Al llegar al hospital, le comentó a Ramanujan su desagradable impresión sobre esta cifra. Ramanujan respondió, no, es un número muy interesante, pues es el número más pequeño que se puede expresar en la suma de dos cubos positivos en dos formas diferentes. De tal modo que 1729 es igual a 1 al cubo más 2 al cubo igual a 9 al cubo más 10 al cubo. Humberto Eco relata, en El nombre de la rosa, que un santo de la cristiandad, en su desesperación por terminar su obra maestra, de la cual ya había escrito la mitad, le rezaba afligido a una virgen, quien al escuchar sus oraciones apareció en la iglesia y le entregó el resto del libro. ¿Qué no hubiera dado Van Zeulen por haber tenido la misma suerte que aquel santo o un sueño como el de Ramanujan? Pero aún así, Van Zeulen seguramente estaría muy satisfecho de ver cómo se celebra hoy el número que alguna vez llegó a portar su nombre. Emma Aruca, una trabajadora de Google, batió un récord mundial al agregar miles de millones de dígitos a la constante matemática.
Eso fue el 14 de marzo del 2019, el día de pi. Emma Haruka Iwao, una ingeniera de software, superó con sus cálculos la cifra anterior establecida en 22 millones de dígitos. La desarrolladora web de Google lo consiguió con ayuda del servicio de computación en la nube del gigante tecnológico. El cálculo de Iwao requirió 170 terabytes de datos y necesitó 25 máquinas virtuales y 121 días para completarlo. ¿Para qué se usa pi? Pi se usa en ingeniería física, supercomputación y exploración espacial, pues su valor puede ser útil para cálculos de ondas, círculos y cilindros. La NASA publicó previamente un listado de usos de pi. Calcular el tamaño que se requiere de un paracaídas para enviar un vehículo a la superficie de Marte. Averiguar cuántas imágenes de cámaras rectangulares se necesitan para mapear la superficie de un planeta. Conseguir que una nave espacial frene en el momento justo para entrar en órbita alrededor de los planetas. Pi no solo es útil para medir círculos, sino también aparece en todo tipo de cálculos, desde el periodo de un péndulo hasta la fuerza del pandeo de una viga. Las matemáticas modernas, la física, la ingeniería y la tecnología no podrían funcionar sin el pi.